Muy bienvenidos a este espacio donde aquí en Noticias al Día tenemos un comentario para ustedes. Dice un viejo dicho que en el pecado está la penitencia. Y no cabe duda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está teniendo en el momento actual una situación que por una parte la orquestaron los partidos y los hombres y las mujeres que forman parte de la oposición, con una serie de comentarios negativos de lo que hace Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte, aguas, ojo, lo que mucha gente que votó por Morena y por el presidente de la República empiezan a desesperarse cuando no ven cumplidas muchas de las promesas que se hicieron durante la campaña. Hay quien comprende y por supuesto opina que es muy difícil incrementar lo positivo, lo que el pueblo espera con el cambio de régimen, apenas con unos meses de ejercicio del poder. Muy difícil, porque el cáncer está por todo el país, la corrupción está por todo el país, y desgraciadamente no se tiene una varita mágica para decir esto se acabó, aun cuando el propio Andrés Manuel López Obrador asegure que la corrupción llegó a su fin. Es muy posible que la intención de López Obrador y su gabinete sea de acabar con las prácticas de corrupción que desgraciadamente imperaron en el país durante décadas, durante muchos años. Porque de que hubo corrupción, la hubo. De que todavía la hay, indudablemente que la hay. La que hay no es responsabilidad de los que tienen el mando del gobierno en el momento actual, sino, como dije alguna vez, los polvos de aquellos lodos que desgraciadamente es muy difícil sacar de la entraña de la impunidad lo que durante tantos años les dio justamente la hegemonía del poder. En el pecado está la penitencia, algo que indudablemente se viene a la memoria cuando dice uno, si no se cumple con las cosas como se dijo, se está cometiendo el pecado de no cumplir. ¿Y la penitencia cuál puede ser? Simplemente que los 30 millones o más de gentes que votaron, indudablemente que pueden volver a pensar y negar el apoyo al gobierno que tanto les prometió. No es difícil deliberar un poco de que la tarea de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la Cuarta Transformación es una tarea de titanes, es una tarea muy difícil, es una tarea que no es suficiente el tiempo que lleva, ni será el tiempo que le falta para poder enderezar las cosas que desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, dejaron a este país en un estado de bancarrota. Los elementos jurídicos que tengan los defensores de, por ejemplo, el ex director de Petróleos Mexicanos, o el director de Altos Hornos, o el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, dentro del cual estaba el propio expresidente Enrique Peña Nieto,
argumenten y esgriman todo lo que se puede dentro de este régimen de derecho que tiene México y que a través del amparo y a través de los recursos jurídicos tratan de desvirtuar lo que a todas luces el gobierno de López Obrador tiene debidamente investigado para demostrar que Petróleos Mexicanos y que gran parte de la estructura del poder y del gobierno mexicano sufrió el latrocinio, el robo y la desleal y antipatriótica forma de destruir lo que tantos esfuerzos le costaron en la historia a los hombres y mujeres que hicieron de México una nación soberana. Nos falta mucho, nos falta mucho, nos falta mucho para poder saber que efectivamente la intención del gobierno de López Obrador va a una transformación tan histórica como las que antes dieron vida a la historia de México y que en su momento tendrá la necesidad de demostrar, no con una revocación de mandato, porque esta figura que establece el gobierno de López Obrador hasta cierto punto nos parece ociosa, cuando la revocación del mandato la establece y como precursor está el que nos está gobernando. A mí se me antojaría que la revocación del mandato fuese un ejercicio que el pueblo tuviera para poder desechar lo que equivocadamente cometió con su voto al elegir a un gobernante. Y no que un gobernante sea el precursor de una ratificación de el apoyo popular. Por ejemplo, en Chihuahua hicieron todo lo posible porque una gestión para buscar la revocación del mandato no tuviera consecuencia. Si el gobernante en turno supiera que un ejercicio de la revocación del mandato va a resultar positivo a su imagen y su persona, ¿por qué tendría que evitarlo? ¿O por qué tendría que influir como poder ejecutivo en otras instancias de gobierno y de la sociedad para evitar que esto tuviera lugar? Si yo supiera que la revocación del mandato me va a ratificar y me va a elevar por las nubes, pues ¿por qué evitarla? Pero sabiendo que una revocación de mandato va a tener como consecuencia la aprobación de miles y millones de gentes en el país, también ¿por qué tener que recurrir a algo que nos antoja o se nos antoja que puede no coincidir con el espíritu de la democracia que debe de significar a esta nación? Ahí se las dejo para que lo reflexionen. Buenos días.